No logramos llegar a Estados Unidos porque nos agarró la migra. Porque cuando uno migra empieza desde cero. A mí me asustaba mucho que me devolvieran porque yo ya no tenía nada más que lo que tenía en esa maleta. Creo que el que migra tiene un alma de hierro increíble, sobre todo cuando eres una persona que lo hace sin documentos. Aviso importante, Hablemos Carreta es un espacio para compartir experiencias y perspectivas sobre la migración, pero no fomentar ni incentivar la migración irregular. Nuestro objetivo es informar, Cris, educar y generar conciencia sobre los temas relacionados con la migración, sin promover ni mucho menos apoyar acciones que puedan poner en riesgo la seguridad y el bienestar de ustedes, las personas que nos escuchan. Es por eso que queremos dejar claro que nuestra intención es promover la comprensión y el respeto hacia todas las personas independientemente de su situación migratoria. Así que, si estás aquí para aprender, para conectar con otras realidades y ampliar tu mirada, sí, estás en el lugar correcto. Esto es Hablemos Carreta. Hablemos sin miedo, pero con responsabilidad social. Cambio y fuera. La magia de México reside en su gente, en su historia, en su arte y en su capacidad para celebrar la vida. Lo dice Alejandro González Iñárritu. Y de esta manera, con mucha felicidad, con mucha alegría, le damos inicio a este episodio número 1, ¿sí? Hablemos Carreta. Querido tocayo, viejo Cris, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Cris. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento, Cris. Es Sí. nuestro primer capítulo con una invitada súper especial. Ya tú nos lo habías prometido. Sí. Y pues yo sé que muchos de ustedes estaban pues muy atentos a que esto se nos diera, que esto se presentara. Y pues nada, Cris, contentos y Exacto. ya con muchas ganas de empezar. Sí, yo creo que ya por la melodía que se escucha en este momento de fondo, la gente que en este momento en las plataformas va a escuchar el podcast, asimila de qué región viene nuestra invitada, de la querida y muy bonita tierra de México. Sí, ¿cómo conocí a la invitada? Como para hacer la introducción. Eso te iba a preguntar. Sí, en el abrebocas del podcast, para que ella también lo vaya sabiendo. Digamos que hablamos muy por encima de quiénes somos. No hemos hablado mucho de a qué nos dedicamos en este momento. La gente sabe que estamos en Huelva, España, pero no entramos más allá, a fondo. Yo que me dedico, nos conocimos en un lugar, yo trabajo para un sitio que se dedica al sector comercio y ella es una persona que pues vive muy cerca de ella. Se puede decir que es clienta del lugar. Y pues digamos que desde un principio se notó la particularidad de que pues ella claramente hace parte de nuestro continente y así como yo y así como tú también es migrante, porque no importa los años que pasen, nosotros somos migrantes, seguimos siendo ellos y nos reconocemos en cualquier lugar del mundo. Claudia, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Cristian. Cristian también. Hola. Hola. Bien, me encuentro bastante contenta y agradecida porque esto, al ser escuchado, puede visionar muchas cosas, puede dar a entender también una faceta importante que es el tema de la migración. Exactamente, tú lo has dicho. Y de eso se trata. ¿Por qué Claudia y por qué ella en el primer episodio? Siento que es una persona que a partir de su conocimiento, de lo que me ha transmitido en su manejo de la palabra, de sus historias de vida, le puede aportar mucho a eso, a las personas que van a escuchar el podcast, ¿no? Ya sea porque han migrado o como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tienen pensado en migrar. Entonces, Claudia, ¿cómo llegas a España? ¿Ya cuánto tiempo llevas por acá? Llevo 25 años viviendo Uf, acá. Ujú. bastante tiempo, ¿no? Sí, en realidad, bueno, yo me casé con un ciudadano español. Nos casamos en México. Uh, Eso era algo así como imprescindible para mi familia, puesto que yo soy la más chica de varios hermanos.
Y yo creo que esto era una parte fundamental para mis padres, el de dejarles esa tranquilidad de, de que, bueno, yo me iba y por lo menos darles esa felicidad de casarme en México. Y nos vinimos a España a vivir, pero no por una cuestión de estar mal en México. Simplemente fue porque él era español y yo era mexicana. Y había que elegir un sitio, pero no porque se estuviera mejor o peor, simplemente porque había que elegirlo. Y obviamente en este contexto yo decidí venirme, pero tengo que reconocer que cuando tú tomas una decisión así, no, realmente no somos conscientes de lo que va a significar el dejar tu país y por ende a todo lo que significa, que es tu familia, que son tus amigos, que son tus calles, que son tus raíces. O sea que ¿cuántos años tenías más o menos tú, Claudia, cuando dejaste México? 30 años. ¿30 años? Cuando yo me vine, tenía 30 años. Wow. De una u otra manera se podría decir, que ahí es donde nos adelantamos un poco, se podría decir que tu mayor desafío en el proceso de migración fue ese, a decir verdad, el comienzo, porque era como un panorama de mucha incertidumbre, ¿no? O sea, fue muy claro y muy contundente el tema de vamos a organizarnos, vamos a casarnos para que quede ya todo de una manera más formal, por decirlo así, pero el hecho de venir a un mundo totalmente desconocido para ti, pero conocido para tu pareja, ¿se podría decir que ha sido el mayor reto para ti? Yo creo que sí, en cierta parte, Sí, porque como te comenté, cuando yo me vine, no sabía en realidad lo que iba a significar cambiar tu vida por completo, en todos los aspectos, también alimentaria, también de climatológica. No sabías realmente a lo que te ibas a enfrentar porque estabas siguiendo a la persona que quieres. Entonces eso no lo llegas a visionar. Y no solamente tú, sino también tu familia. No llega a realmente entender muy bien esa parte, claro. ¿no? De alguna manera te apoyan en que tomas una decisión, pero yo creo que siempre hay esa, no sé si duda o ese cierto dolor por el sentido de que al final te vas y no se sabe si cuando regreses, ¿no? Como estamos nosotros acá en este momento, tal cual, Cris, ¿no? Claro, pero entonces, bueno, a mí me interesaría muchísimo, yo soy súper curioso, Claudia. Entonces, quisiera que tú nos contaras un poco cómo era sí, bueno, claro, yo sé que tú tienes los recuerdos súper clarísimos, ¿no? De cómo era esa Claudia de hace 25 años. Entonces nos decías que tenías 30 años cuando tomaron la decisión. ¿Cómo era tu día a día en ese entonces, en México? ¿En qué ciudad de México tú vivías? ¿Qué parte? Empecemos por ahí, en donde... Bueno, yo soy oriunda de la Ciudad de México Sí, y bueno, yo tenía mi vida ahí como hija de familia, con mis padres, mis hermanos, y yo terminé la carrera de periodismo en México. Eso era algo que para mí era como una especie como de mochila que me quería traer aquí a España, como una especie de seguridad, que a lo mejor pudiera yo, sí, realmente trabajar en ello, ¿no? Entonces, para mí era eso importante, de alguna manera, el poderme defender en ese sentido. Mm, Finalmente, yo termino mi carrera de periodista allá y fue una lucha porque a la par estaba también la otra persona que estaba mm, terminando unas oposiciones para de alguna manera darme una cierta seguridad, ¿no? En ese sentido. Y dársela en realidad también a mis padres, que yo creo que eso para él era muy importante.
Y yo creo que eso también define mucho el proceso de adaptación de ella, es decir verdad, porque tú vienes con unas expectativas, pero aparte de esas expectativas está eso que a lo que quiero y voy a preguntar. ¿Cómo sientes que fue tu proceso de adaptación? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la cultura española? Ya que vienes de un lugar que tiene mucho arraigo a su tierra, ustedes, al igual que nosotros, tienen mucho sentido de pertenencia por lo de ustedes. Un montón de tradiciones, un montón de... El tema de la gastronomía, que yo creo que a todos nos da duro. Sí, No desconocemos que la comida mediterránea es exquisita, pero claramente cada uno defiende lo suyo. sí, así es. Entonces, ¿te costó mucho al principio en eso de tu proceso de adaptación desligarte un poco de tu raíz para poder ser parte de lo que eres acá sin olvidar claramente tus orígenes? Sí, realmente sí. Si tú me lo preguntas, yo creo que tanto la alimentación como el clima fue, yo creo que lo que más me llegó a afectar, en el sentido de que efectivamente aquí se habla mucho de la dieta mediterránea, que es muy sana, en fin, pero yo creo que también la alimentación que uno llevaba, el organismo se acostumbra y cambiarle todo ese contexto, pues al final yo sí lo notaba, ¿no? En mi día a día, porque no me sentía cómoda, no me sentía bien físicamente. Y el calor, bueno, eso sí para mí fue algo que para mí sí me ha significado un problema incluso de salud. Y también una cosa que me resultaba muy curiosa era la ropa, ¿no? La ropa de verano y la ropa de invierno, porque en México siempre usamos lo mismo y te pones una chamarrita o un suéter. Ah, pero en México también hay estaciones o es tropical. O, En la Ciudad de México dicen, ahí está el dicho, que somos como lo que es la capital, tenemos el mejor clima del mundo, porque no sabemos ni lo que es el frío extremo ni el calor extremo. Otra cosa ya es provincia, ¿no? Claro. Pero lo que es la Ciudad de México, no. Para que te des una idea, cuando yo llevaba aquí ya varios años, a lo mejor unos 10, 15 años, voy a decir una anécdota que fue muy curiosa. Y es que yo me quejaba mucho del tema del calor. Y entonces recuerdo que un día le comenté a mi papá que hacía mucho calor y le conté las temperaturas que habían. Y me dijo que estaba en el mismo infierno. Sí. Entonces, esto se me quedó así como muy grabado, ¿no? Él no podía entender que estuviera a una temperatura así, Claro. ¿no? Pero ha sido difícil. El tema de la temperatura para mí y sigue siendo difícil. Y no sé, es difícil en este momento porque claramente estamos en una grabación, la gente que nos va a escuchar lo sabe. Estamos a puertas del verano, entonces Sí. acá no podemos contar ni con aire acondicionado ni con un ventilador porque por el la tema. calidad del producto se puede ver afectada un poco. Sí. Ya que tocas ese tema, porque me genera mucha curiosidad, en pleno 2025 que estamos haciendo esto, pues nos damos cuenta de los medios de comunicación, las facilidades, herramientas que tenemos para difundir las cosas y demás. Pero a mí me llama mucho la atención, ya que tocaste ese tema, ¿tú cómo hacías para comunicarte con tu familia cuando recién llegaste a España? ¿Cuáles eran tus mecanismos? Porque claro, en ese momento el tema de las redes sociales era nulo. A duras penas Claro. nosotros empezamos a conocer. Ujú. O sea Yo que- recuerdo que hace 25 años a duras penas existía Encarta, Messenger. ¿Cómo hacías tú para comunicarte con tu familia? ¿Y si era una comunicación constante o era algo muy como periódicamente? O sea, es que tú llegaste en el 2000, ¿no? Yo Y aquí claro, haciendo y cuentas. Sí. llegaste en esa Sí, sí, también sí. en la transición de la peseta Sí, al también. euro, Con ¿no? ese Claro. cambio. Sí, Y no también. solo eso, también que la transición de pasar al entrar al nuevo milenio prácticamente, Ujú. que incluso para las computadoras del momento, pasar del 1999 al 2000 por temas de algoritmos y toda esa vaina, eso le dio un vuelco total al mundo incluso. Ujú. Entonces, Ujú. eso fue un totazo para todo el mundo y bueno, sí, cuéntanos cómo fue eso. Bueno, en cuanto a cómo me comunicaba en las cabinas.
¿Habían Yo cabinas? sí estaba en las cabinas y yo era asidua de las cabinas. O sea, la gente me miraba y yo me la pasaba en la cabina. Sí fue muy constante la comunicación en un principio y también mucho por carta y por por el internet también. Em, Realmente he sido soy una generación, les llevo algunos años a ustedes, pero a mí siempre me ha gustado la comunicación por carta escrita. Ahora ya no soy tan asidua, pero yo creo que cuando recién estaba aquí, utilizaba mucho la carta y también, las cabinas se volvieron grandes amigas. ¿Y tú nos podrías explicar más o menos cómo era el proceso de enviar una carta hasta México desde España? Es que es súper curioso. Claro, porque nosotros, de hecho, de la ciudad de nosotros, donde somos, de Bogotá, si tú recuerdas, en la básica primaria había un ejercicio muy común que era hacer un telegrama. Ni siquiera una carta, un telegrama. Entonces tú ibas a Telecom, con compañías que en ese momento se encargaban de ello, y era la manera de hacer eso. Entonces tú te dirigías, no sé, supongo que a una empresa, una compañía de correos, Sí, ¿cierto? iba al correo español y ahí mandaba mi carta. Y era curioso porque a veces las cartas llegaban a los 15 días. Uf. Y también me llegó a pasar alguna ocasión muy esporádica que llegó a tardar como 7 días. También un mes, ¿eh? O más. Pero entonces 7 días era súper Una rápido. cosa, sí, claro, era súper rápido. Era súper rápido. Claro. Claro, tal. Y bueno, listo, eso en cuanto al tema digamos, de la comunicación. Ujú. Claro, supongo que a medida que pasaron los años, todo esto junto con los avances fue cambiando mucho. Nos contabas previamente pues, al inicio de la grabación que, pues bueno, tus señores padres, ellos ya son personas mayores, entonces claramente digamos que con ellos utilizarás un medio más tradicional, por decirlo así, que puede ser, no sé, las llamadas o cosas así, porque Sí, pues claro, te facilita mucho el tema pues, de manejar el lenguaje con ellos, ¿no? sí, en realidad es por teléfono, Ujú. ¿no? La comunicación. Y yo no tiendo mucho al tema de videollamada. Sí, Sí lo hago con mis hermanos, pero con mis papás es más complicado, claro. ¿no? Yo Como creo que que... para todos, ¿no? Ujú. Yo creo que para todos porque nosotros lo hablamos en alguno de nuestros episodios Inéditos. inéditos que algún día vamos a decidir si saldrán a la luz o no. Hablábamos de que muchas veces para el migrante se detuvo el tiempo físico allá en nuestra tierra. Creemos de que todo sigue igual, de que vamos a ver a las personas igual y claro, es en medio de la videollamada cuando tú te vas a dar cuenta que no solo nosotros nos transformamos, sino ellos también. Ujú. Es bien particular, puede generar emociones para bien o para mal, pero yo creo más en la segunda, dentro del proceso nos genera cierta debilidad, cierta melancolía, Sí. pero pues yo creo que eso es lo que hace parte a la final de esa decisión que tomamos en algún momento, ¿no? Ujú. Claudia, otra cosa que yo te quería preguntar, cuando tú llegas aquí a España, que ya sabemos muy bien pues los porqués de llegaste acá, llegaste a, no sé, desde tus iniciativas a buscar o como de pronto otras oportunidades en cuanto a, no sé, al nivel educativo, al nivel profesional, y de ser así, ¿cómo fue este proceso? ¿Sentiste que España era incluyente dentro de ese panorama para ti? ¿Que podrías encontrar digamos, como escalar un poco más dentro de ese proyecto de vida? Bueno, en realidad lo que recuerdo mucho que me decía mi esposo era que lo primero que tenía que hacer era adaptarme a todo el cambio que estaba suponiendo el haber cambiado de país. Eso se me quedó como muy grabado. Y de hecho, en realidad, para antes de hacer una búsqueda de trabajo,
me di cuenta lo que significaba ser periodista en México e intentar, con la homologación del título, ser periodista en España. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque lo mismo pudiera parecer para un abogado. Es decir, el contexto social, económico, político, cambia totalmente. Entonces, no empiezas de cero, empiezas de -0, con un plus, que estás cambiando de país, lo cual significa que estás creciendo. Ujú. Pero esa parte, para mí, fue darme cuenta lo que estaba pisando y que estaba partiendo de -0. Entonces, cuando yo leía la prensa, bueno, porque en México sale el periódico El País y yo lo llegaba a ver, pero cuando yo llego aquí empiezo un poco a foguearme en esa parte, a leer prensa, a intentar un poco empaparme del tema político y demás. Y es justo en ese momento cuando yo me doy cuenta, gratamente, que digamos que, ¿cómo explicarles? Que para mí el hecho de haber estado en México, haber visionado toda esa parte que significaba mi carrera y el haber llegado a otro sitio, me dio a mí a entender que no éramos tan diferentes, pero que sí había una diferencia que yo notaba muchísimo y eso lo pude vivir en su momento, que fue a la hora de ver las redacciones. Y curiosamente, ahora que tú comentas esto, una de las cosas que sí me resultaron bastante complicadas fue el hecho de que cuando yo mostraba mi título profesional en México, digamos que de la escuela donde yo provengo, fue la primera escuela de periodismo en mi país. Estamos hablando no de la Ciudad de México, estamos hablando de todo el país. Entonces, tiene un cierto caché. No lo digo por presunción, simplemente lo digo porque era así. Yo lo pude vivir de alguna manera en mi servicio social, etc. Pero cuando yo veía aquí que yo mostraba mi título, ahí es donde también me hicieron, en cierta manera, tocar el piso, porque veía que no era como si no hubiese estudiado y no conocía mi universidad. Entonces fue una situación muy compleja. Sí, no fue fácil. ¿Sentiste en algún momento, porque digamos a mí me ha pasado mucho, he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas, estudiantes en Huelva, y muchos tienen una percepción, ya hablándolo más como colegas, como comunicadores, Ujú. de que por el hecho de que la comunicación social o el periodismo en nuestros países, en nuestro continente, la ven como muy básica. ¿Te has fogueado en algún momento o te has topado con comentarios como que denigren la educación en general? Que, digamos, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con personas, pero es que allá las noticias son muy malas, allá, allá es muy mediocre, cosas de esas o algo así. Pasaba. Me tocó, estuve en un curso de, digamos que era relativo a la locución y también al tema un poco exterior, en el sentido de poco periodismo exterior. Y me tocó, en cierta manera, foguearme con gente que eran periodistas aquí en España, en Sevilla, lo comento porque fue así, y hacer comentarios muy dañinos hacia Latinoamérica. Tan dañinos que yo sí tuve que responder porque me pareciera que lo que no se puede es criminalizar una carrera tan bonita como es el periodismo, cuando en mi país ha habido una situación muy dolorosa para muchos periodistas, en los cuales desgraciadamente pierden la vida, por decir la verdad. Entonces,
esa parte sí me llegó a mí a doler bastante, porque yo vengo de la escuela antigua. Es decir, cuando yo estudié, mi escuela, si ustedes vieran la escuela, provengo de la Carlos Septién, es una escuela muy pequeñita, con la máquina de escribir, la antigua. Entonces, yo me fogueé con periodistas que eran gente que trabajaba y que no solamente trabajaba, sino que daba cátedra y que además escribían de una manera libre, lo cual era muy complicado. Claro. ¿No? Claro que, bueno, aunque también, bueno, en esos momentos también el tema de la censura. Sí. Entonces, no sé cómo haya sido en México de pronto el tema de la censura, pero me imagino que de pronto Sí. se daba alguna libertad pues para que las personas fueran como muy libres al momento de decir lo que se pensaba y demás. Y que tampoco estaba tan satanizada la profesión de periodista. Entonces, Ujú. eso mismo influía en que la educación fuera de más calidad, me imagino yo también, ¿no? Sí, en Pero, realidad sí. Sí, y también la forma de escribir de, por ejemplo, un periodista en el medio impreso y hacerlo y decir lo que uno piensa, eso ya es un plus. Y además saber que no vas a ganar mucho, sino que lo haces por amor, El arte. por el arte y por decir la verdad, ¿no? Claro. claro. No, pero qué bueno, Claudia. Mira, tocando un poquito también el tema de la migración, hubo algo que se me quedó en el aire que te lo quería preguntar también y eh, es que son 25 años, ¿no? Entonces han pasado un montón de cosas Mm, y no es el mismo panorama que vemos hoy en día los que estamos quizás recién llegados a las personas que llevan una cierta cantidad de años, ¿no? Han evolucionado, han cambiado, se han presentado muchas reformas, muchos problemas globales también a nivel mundial, sí. ¿cierto? Hay problemáticas que hoy en día existen que en ese tiempo quizás ni siquiera se veían venir. Mm. ¿Has sentido que los españoles han cambiado su percepción en relación a los migrantes de ahora a 25 años atrás? ¿Qué percepción has visto que han cambiado? ¿Cómo nos ven a nosotros los migrantes? ¿Crees que nos ven de forma más amable o que algo se ha roto o que sigue igual? Bueno, yo quisiera comentar cómo fue cuando yo llegué. Exacto. Yo primero llegué a la ciudad de Juan Manuel, donde es oriundo él, que fue Jerez de la Frontera. No estuvimos mucho tiempo, fueron 6 meses, y de ahí nos trasladaron a Las Palmas de Gran Canaria. De ahí de Las Palmas de Gran Canaria, tampoco estuvimos mucho tiempo, yo creo que fue como 1 año, y posteriormente pedimos el cambio para la península y nos tocó Huelva. Originalmente queríamos Sevilla, pero nos tocó Huelva. Bueno, cuando yo llego a Huelva, ya venía de varios cambios que no, de alguna manera, no me hacían todavía fincarme bien, porque estaba pasando muchos cambios en muy poco tiempo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Tuve la enorme suerte de encontrarme a los primeros que estaban aquí en España, que eran gente de África y también un paisano de ustedes de Colombia. Uy, ¿cómo fue eso? O sea, lo que tú nos estás diciendo es que aquí en Huelva no había otro migrante, o sea, o como, Digamos que yo empecé a darme cuenta de lo que estaba yo representando para la gente de España. Y en ese momento es cuando yo empiezo a conocer a través del boca a boca a otras personas que llevaban mucho tiempo antes que yo y que fueron los primeros que sufrieron el choque cultural aquí en Huelva, concretamente en Huelva, que era un paisano de ustedes y eran dos personas de África que desgraciadamente ya no viven, pero que fueron amigos, que fue Isa y que fue Benjamín. Gracias a Benjamín, sobre todo, me permitió de alguna manera desahogarme con él, porque yo me daba cuenta cómo me miraban y
y había cosas que yo no llegaba a entender porque no estaba acostumbrada. Entonces yo en ellos depositaba mi confianza y me abría y les comentaba cómo yo era que me estaba sintiendo. Entonces ellos, tengo que contar esta anécdota que es muy bonita de Benjamín, Claro. y me decía, mira Claudia, yo cuando llegué, él era, como te los comento, de África, y dice él que, bueno, que le tocó, estaba caminando y de repente una niña que viva con su mamá lo vio y tenía miedo de él, y entonces lo sacó una goma y lo intentó borrar de la mano. Wow. Eso para él fue una cosa impresionante, O sea, como haciéndole alusión de que como él como es si de estuviera color, pintado. como si está, claro, estuviera pintado, entonces le pongo la goma en la mano. Sí, para o- borrarlo. Claro que en nuestro país le decimos borrador, Sí, la goma, el Ah. borrador, el borrador, sí. Ujú. y para despigmentarlo, que Sí, quedara como así ellos. es, Oh, así es. vale, vale. Entonces Benjamín, cuando me cuenta esta anécdota, le pregunté, ¿y qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? Él era una persona que era muy querida en Huelva y se ganó a toda la gente. Dice que él fue con una señora que vende caramelos y que empezó a comprar caramelos y siempre en sus bolsas llevaba caramelos. Entonces así fue como empezó a acercarse a los niños, no a través de caramelos, pero que sí sintió obviamente un choque cultural muy fuerte hacia él y hacia lo que estaba representando él, pero él de alguna manera también había algo muy curioso, porque cuando yo le comentaba a él que el tipo de miradas o en cierta manera también el tema de cuando yo, por ejemplo, mostraba mi documentación y que yo notaba ciertas cosas que no me llegaban, no llegaba yo a entender o a comprender, me decía él, bueno, es que yo he viajado a tantos países y cuando me dice, Claudia, pero no te equivoques, porque no son blancos. Y entonces yo me quedaba pensando y me dice, no, blancos son los de Islandia, blancos son los de aquí, pero ellos no son blancos, Claudia. Y entonces eso hacía que yo me sintiera como comprendida, como entendida, y, y el haber conocido a Benjamín me contaba muchas anécdotas de aquí. Y además tengo que decir una cosa, él era musulmán. Cuando murió Benjamín, en paz descanse, había gente española, había gente marroquí, había gente de África, había gente de muchos países, porque él era una persona muy abierta y muy afable. Entonces, él hizo de alguna manera una cierta unión, ¿no? Entre todos los países realmente, ¿no? Para mí, yo me tengo que decir que me sentí agradecida con la vida porque tuve la fortuna de conocer a Benjamín. Muchos no conocieron a alguien que les pudiera decir esa parte de su experiencia y que fueran de los primeros que habían llegado aquí. ¿No? Y con la particularidad de que, pues bueno, hoy en día, 25 años después, pues es muy común, habrá gente que escuche el podcast que se ubica acá también en Huelva y se van a dar cuenta que hay como ciertas concentraciones sectorizadas de gente de diferentes países. Nosotros estamos aquí a 4 calles del antiguo estadio y si tú te das cuenta, los viernes en la tarde, noche, hay una concentración de chicos de Perú, de Colombia, de Centroamérica. Y si vamos a otros lugares de Huelva, están los chicos de Marruecos, están los chicos de otros países africanos y demás. Entonces, claro, me llama mucho la atención lo que tú nos cuentas porque en ningún momento de la historia he escuchado más mexicanos. Entonces, claro, qué bonito como gente de otro lugar del globo ayudó a que ese proceso tuyo de desahogo que era necesario se diera a la final. Sí. Entonces fue algo muy diferente a lo que hoy en día nosotros vivimos. Totalmente. Date cuenta que, por ejemplo,
allá donde nosotros nos conocimos en el centro de Huelva, ya hay más paisanos tuyos, ya hay más gente de México. Sí, lo es. Ujú. Entonces, pues, ¿cómo cambió todo a partir de eso? Qué bonito que por ejemplo, a este señor, a Benjamín, pues, él vio una manera muy inocente de, como de integrarse y funcionó. Hoy en día ustedes mismos han visto cómo está el mundo de loco, que donde una persona hubiera hecho eso que él hacía, lo de sus caramelos, lo van a tildar de lo peor, Sí, porque lastimosamente el mundo nos llevó a ver las cosas así. No, pero Pero yo... si no, algo pero- si algo nosotros hemos aprendido, perdón, Cris, no, tranquila. es que la gente de África, ellos tienen otra manera de hacer las cosas. Yo lo que he visto es que son personas súper como sensibles, son gente muy humana. Y diste con una persona muy buena de África, y en lo que tú nos estás contando se nota como esa gratitud que tú tienes hacia eso que él hizo por ti. sí, Fue una persona muy fundamental dentro de Sí. tus inicios acá. sí. Y después de Benjamín quedó Isa, que era amigo de Benjamín. Y durante muchos años fuimos amigos también. Y también él, cuando yo tenía alguna situación o algo, siempre me aconsejaba, siempre me decía, ¿no? Y también para mí la presencia de Isa, que también ya se fue fundamental. Yo tengo que decirlo, para mí su existencia fue muy importante cuando yo llegué, ¿no? Y de esta forma le damos fin a lo que es la primera parte de la entrevista con nuestra amiga Claudia. Momento, primera parte. ¿Esto tendrá segunda parte, Cris? Es correcto, Chris. Esto tiene una segunda parte donde vamos a terminar de desarrollar lo que fue esta excelente entrevista. Así es, viejo Cris. Nuestra querida amiga Claudia tiene mucho por contar. Entonces, nos vemos la otra semana haciendo lo que mejor sabemos hacer, hablar carreta, ¿no? Así es, hablar carreta. Chao, chao.